Estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Comenzamos, sí, efectivamente ahora a desarrollar los contenidos de la materia, economía. En este primer módulo nos ocupa básicamente los temas de microeconomía. Entonces tenemos las primeras clases, las primeras semanas que van a estar referidas a conceptos fundamentales de lo que entendemos como la economía en forma individual, en términos de los principales agentes económicos, mercados, el análisis de las empresas, es decir, aquello que hace referencia a lo micro, como decimos, es decir, el estudio de los agentes económicos en forma individual, que es la típica forma en la cual se comienzan a indagar los temas económicos. En la primera unidad de la materia nos ocupan aspectos y temas fundamentales, nociones introductorias básicas, como por ejemplo la conceptualización de economía, la idea de los agentes económicos en cuanto a quiénes son y qué funciones cumplen. Vamos a revisar cuáles son los factores de la producción, el conflicto permanente entre recursos escasos y necesidades ilimitadas, para finalmente, al fin de la clase, llegar un poco a lo que sería el tema principal de esta semana, que es el famoso flujo circular de la actividad económica, en el cual vamos a poder ver una radiografía, un esquema integral de cómo, los mercados resuelven los problemas económicos a partir fundamentalmente del famoso mecanismo de los mercados y los incentivos que obviamente brindan los precios. La economía es una ciencia social, moderna, joven, podemos decir que tiene algo más de 2 siglos de desarrollo y eso desde el punto de vista histórico es en definitiva algo reciente si se quiere. Generalmente ubicamos a la famosa fecha, ¿no?, de 1776 como el punto de partida formal de lo que llamamos la ciencia económica. Por entonces, nuestro conocido Adam Smith publica su famoso libro acerca de la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Y desde entonces hasta hoy en día, por supuesto, tenemos un gran desarrollo de lo que podemos llamar la ciencia económica o el estudio de la economía. Obviamente lo que hemos tenido es un desarrollo de distintos pensadores, de distintas escuelas de pensamiento económico, desde por entonces hasta la actualidad, en donde, por supuesto sobresalen los autores clásicos, como el propio Smith, como Ricardo, como Marx, como Malthus. Posteriormente ubicamos a la escuela neoclásica, por ejemplo, el análisis de los marginalistas. Seguramente habrán escuchado, ¿no?, la famosa Gran Depresión de 1930 y allí son otros autores los que surgen, por ejemplo, en forma destacada John Keynes, introduciendo básicamente lo que hoy llamamos la macroeconomía. En definitiva, un gran desarrollo teórico a través de distintos autores, de distintas escuelas, en todos estos años, por decirlo así, en algo más de 2 siglos de desarrollo, que conforman actualmente, por supuesto, el marco teórico fundamental de lo que podemos entender como economía. Por supuesto, el objetivo fundamental es, lograr en definitiva que las sociedades vivan mejor, alcanzar mejores condiciones de vida para las personas. Uno podría entender que este es en definitiva el rol o la función fundamental del estudio de la economía. Como se imaginan, esto ha sido estudiado, ¿no es cierto?, en todo el mundo en estos algo más de 2 siglos y está claro que no hay un solo concepto de economía, ni mucho menos. Un poco las distintas escuelas enfatizan distintos aspectos. No es lo mismo la mirada de los economistas clásicos que la de los microeconomistas del siglo XX. En definitiva, casi siempre se enfatiza la idea de que la economía estudia acerca de cómo las sociedades utilizan recursos o factores que son escasos para producir bienes y servicios útiles, valiosos, que obviamente estos últimos son los que necesitamos en este mundo materialista, digámoslo así, para satisfacer necesidades y deseos que son crecientes, que son ilimitados, y que tienen que ver obviamente con la idea de que el progreso humano genera cada vez
digamos, mayores necesidades, mayores deseos que por supuesto tienen que ser satisfechos con bienes y servicios, concretamente. Generalmente también aparece esta idea, ¿no?, de la economía positiva y la economía normativa. La positiva, que es la que nosotros nos vamos a dedicar en la materia, básicamente se dedica a, y por intermedio del análisis económico, del estudio de los modelos y las teorías, dar respuesta a distintos interrogantes concretos de situaciones o problemas económicos. Por lo tanto, allí un poco radica la importancia, ¿no?, de conocer la teoría, vulgarmente, como podemos decir, para indudablemente entender los problemas, las situaciones cotidianas, que desde lo económico, por supuesto, están siempre presentes en la vida de las personas y de los países. Es algo bastante frecuente dividir los temas económicos en dos: el análisis microeconómico y macroeconómico. De hecho, nosotros lo vamos a hacer así en la materia, un poco como si fuese dividir la materia en dos partes medianamente equitativas. Entonces, bueno, básicamente hay distintos temas que conforman lo que llamamos microeconomía y otros referidos a macroeconomía. Anteriormente lo mencionamos, pero bueno, el estudio de la microeconomía hace referencia a lo individual, ¿no es cierto? Allí se estudia el consumidor, la empresa, los mercados, el sector económico, en forma individual, para luego, sobre esta base, generalizar y llegar a los temas de macroeconomía, en donde obviamente allí lo que se hace es estudiar a la economía del país, por ejemplo, a la economía como un todo. En macroeconomía no interesa cómo toma decisiones o qué decisiones toma una familia o una empresa, sino las decisiones de todas las familias, de todas las empresas en forma conjunta. En definitiva, bueno, micro y macroeconomía obviamente conforman lo que hoy entendemos como la ciencia económica, y bueno, es bastante típico dividir un poco los temas en dos, para que quede claro a cuál de ellos pertenece. En particular, entonces, nosotros en este primer módulo de la materia, en las primeras unidades, vamos a estudiar la microeconomía. Allí básicamente vamos a centrarnos en el famoso análisis de la oferta y la demanda de los mercados, el funcionamiento obviamente de estos últimos, entender cómo se determinan los precios de los bienes, de los servicios, de los factores de la producción. Esto creo que es una de las principales herramientas de la materia, teniendo en cuenta el perfil de martillero público, ¿no es cierto? También en microeconomía vamos a estudiar cómo se conforman los mercados, cómo es su tipología o estructura. Allí, dentro de muy poco tiempo, vamos a estudiar lo que seguramente escucharon hablar como monopolios u oligopolios. Bueno, ese es uno de los temas de estructuras de mercados. También tenemos un espacio para estudiar el ABC del funcionamiento económico de las empresas, cuáles son sus principales variables, sus relaciones entre ellas, el objetivo de la empresa, etcétera. Luego, bueno, digamos, promediando la materia, en la segunda mitad, por decirlo así, empezamos a estudiar los temas macroeconómicos. Básicamente allí, bueno, nos va a interesar los temas de la economía del país, ¿bien? Y bueno, revisaremos el famoso Producto Bruto, el PBI, que seguramente han escuchado o leído, qué significa, para qué se utiliza. Vamos a ver cómo se lo calcula, distintas formas de expresarlo en términos nominales, en términos reales. Avanzaremos con las principales relaciones, ¿no?, entre las magnitudes económicas principales, el consumo, la inversión, el gasto público. Eso lo veremos cuando estudiemos la ecuación macroeconómica fundamental, que es bastante interesante. Vamos a tratar de ver, por supuesto, lo referido a Banco Central y política monetaria, cuáles son las funciones del Banco Central, las principales operaciones, la idea de los depósitos, de los créditos, de las tasas de interés.
Bien, ese es otro tema de la macroeconomía. Por supuesto, tendremos algún tiempo para estudiar cuáles son las principales políticas económicas que aplican los gobiernos. Por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, entre otras. Estamos en Argentina, así que por supuesto vamos a estudiar una clase probablemente inflación, su concepto, sus efectos, por supuesto algún marco teórico explicativo del por qué un país tiene inflación. Y bueno, este puede ser un anticipo de los temas de macroeconomía, al cual quisiera agregar también el análisis del famoso mercado de cambios, ¿no? O mercado de divisas, y la tasa de cambio, ¿no? O el tipo de cambio que, bueno, en Argentina nos ocupa desde hace mucho tiempo en forma permanente. Esto simplemente, bueno, una especie de anticipo de lo que vamos a charlar en la materia, dividiéndolo un poco en dos, ¿no? Por un lado microeconomía y por otro lado macroeconomía, como para que ya desde la primera clase tengan en cuenta estas dos grandes áreas en las cuales se desarrolla la materia. Bueno, uno de los aspectos fundamentales de la economía son los llamados factores o recursos de la producción, recursos productivos, insumos, ¿bien? Como sinónimos podemos usarlos. Básicamente nos referimos al trabajo, mano de obra, a los recursos naturales y al capital, ¿bien? Los tres factores típicos o clásicos de la producción que por supuesto permanentemente nos vamos a referir en la materia. Básicamente hablamos de mercancías o servicios, bien, que obviamente son utilizados en los procesos de producción para elaborar otros bienes y servicios. Por un lado, bueno, por supuesto podemos comenzar con el trabajo, es un factor de la producción obviamente importantísimo porque está obviamente basado en el ser humano. Generalmente decimos que el trabajo es el tiempo humano dedicado a la producción de bienes y servicios, con todo lo que esto implica por, bueno, las connotaciones sociales, por supuesto. Allí, bueno, hay un conjunto de temas involucrados en forma permanente, ¿no? El grado de calificación de los trabajadores, el ritmo al cual crece la población en un determinado país, los tamaños poblacionales o de oferta de trabajo en los distintos países. Y sin duda, bueno, es un factor de la producción, digamos, siempre presente en cualquier actividad productiva. Uno podría estar distinguiendo, ¿no? Que por un lado el trabajador brinda un servicio, por ejemplo una empresa, durante por ejemplo un mes, y por supuesto esto tiene una contrapartida en términos monetarios, que sería un poco el precio del trabajo, o mejor llamado simplemente el salario, el sueldo, que en definitiva va a ser el ingreso, bien, del trabajador. Por otro lado, los recursos naturales, en los cuales obviamente hay una gran variedad. En Argentina, por supuesto, siempre aquí aparece la idea de la tierra, ¿no es cierto? La tierra, digamos, agrícola o la tierra disponible para el sector agropecuario, pero bueno, no solamente la tierra es un recurso natural, podemos obviamente mencionar también el acceso al mar, la presencia de bosques, de recursos mineros, petroleros, y distintos recursos que en definitiva la naturaleza le regala, entre comillas, a una nación y que obviamente son susceptibles de ser utilizados para producir bienes y también servicios, como por ejemplo el turismo. Por otro lado, no, digamos, la idea del capital, del stock de capital, bien, acá hablamos de un proceso acumulativo a lo largo de muchos años que consiste básicamente en producir activos o bienes duraderos que obviamente son utilizados a su vez en la producción de otros bienes y servicios. Ejemplo típico de capital, por supuesto, uno podría decir las máquinas, los equipos, todo lo referido a la construcción, por ejemplo, de locales comerciales, de plantas industriales, los rodados, las represas, ¿sí? Las obras de infraestructura a nivel país, uno podría decir que conforman el capital, que es de muy difícil estimación, bien, pero obviamente es un factor de la producción esencial, digamos, ¿no?
Obviamente también allí uno podría decir que el dueño del factor capital, sencillamente el empresario, ¿no? Tiene como contrapartida una contraprestación monetaria a la cual generalmente le llamamos el beneficio, la ganancia empresarial, mientras que, y vuelvo un segundo, el propietario del recurso natural, van a encontrar allí que aparece la palabra renta. Bien, en Argentina no usamos mucho el término renta, usamos más bien la palabra alquiler, que sería el ingreso del propietario del recurso natural, de por ejemplo un campo. Entonces, el trabajador recibe un salario, los propietarios de los recursos naturales reciben una renta o alquiler como ingreso, y el dueño o los dueños del capital, los empresarios, obviamente obtienen una ganancia, una utilidad, una rentabilidad, por ejemplo, la que se deriva de la empresa. Aquí los tres factores de la producción típicos, que como característica fundamental tenemos que recordar siempre que son escasos, son limitados. Y aquí vamos a tener un gran problema, por decirlo así, porque está claro que si estos recursos fuesen abundantes o infinitos o cayesen del cielo, bueno, no tendría sentido el estudio de la economía, ¿no es cierto? Estos tres factores son escasos, y son escasos en casa, son escasos en la empresa y también en la economía del país. Es decir, llega un punto en el cual simplemente no hay más trabajo, no hay más recursos naturales, el capital se agota y ahí aparece la idea de la escasez, siempre entendida en cuanto a sus posibilidades de producir bienes valiosos. Por otro lado, y por último, quería hacer mención a la tecnología, ¿no es cierto? Indudablemente es otro factor de la producción, probablemente en las últimas décadas el más importante. De todas formas, la tecnología en realidad se la concibe como en forma integrada o incorporada en los otros tres factores de la producción, más allá de que la nombremos como si fuese un cuarto factor. Generalmente por tecnología entendemos a un conjunto de conocimientos que obviamente incorporados en los tres factores de la producción, obviamente son utilizados, están disponibles en los procesos de producción de bienes y servicios de gran variedad en la economía. Con los factores de la producción que vimos recientemente, obviamente una economía produce productos económicos, es decir, bienes y servicios de una gran variedad, de todo tipo. Creo que está más o menos claro la distinción entre un bien, que suele ser tangible, que se puede acomodar, acumular, que se puede tocar, es un tangible, de lo que es un servicio, que realmente lo tomamos como un invisible, como por ejemplo puede ser un servicio de transporte brindado por un taxi o los trabajos de un profesional. Está claro que factores o recursos escasos, que son los que se necesitan en forma combinada para producir bienes y servicios, bueno, finalmente lo que tenemos son también, por extensión, si se quiere, bienes y servicios que son escasos y que son estos últimos, obviamente, los que se requieren para satisfacer las famosas necesidades y deseos. Por lo tanto, bueno, aquí obviamente aparece el problema económico fundamental, que es el de la escasez de los recursos. Por supuesto, este es un término central en la ciencia económica y siempre hay que tomarlo en cuenta en relación con los deseos, con las necesidades, ¿no? En ese término, en ese sentido, decimos que los factores de la producción son escasos, obviamente, porque al existir necesidades o deseos ilimitados, por supuesto aparece ahí una tensión permanente, una restricción en cómo hacer con recursos escasos para, digamos, dar respuesta a necesidades y deseos crecientes que se multiplican, que van progresando. Por lo tanto, algo obviamente esencial es que una empresa, una economía, debe trabajar en condiciones de eficiencia. Este término lo vamos a volver a usar la próxima semana, pero ya, bueno, puede ir un adelanto, ¿no es cierto? Decimos que debe existir eficiencia económica o eficiencia desde el punto de vista de la asignación de los recursos.
de tal manera de que todos los recursos puedan ser aprovechados, tanto en cantidad como en calidad, para que la economía, sea la de una empresa, la de una nación, produzca al máximo de sus posibilidades y no obviamente se esté en condiciones de inferioridad o se esté con situaciones en donde no se saca provecho de esos recursos, lo que por ejemplo nos lleva al problema fundamental del desempleo, por ejemplo, ¿eh? Es decir, trabajar en condiciones de eficiencia es sinónimo a trabajar en condiciones de pleno empleo y evitar así el derroche de recursos, como por ejemplo el capital, los recursos naturales o el trabajo, de tal manera de que, por supuesto, con los recursos existentes, que son escasos, podamos alcanzar la combinación de producción máxima posible. En una economía moderna, como ustedes saben, las tareas, los trabajos cuentan con una gran especialización. Por supuesto, esto está relacionado al famoso tamaño del mercado, como lo plantea ya incluso el propio Adam Smith, es decir, a un mayor tamaño de mercado es mayor la división del trabajo que se puede alcanzar y por ende la especialización de las tareas. Pongámonos a pensar que cada uno de nosotros en realidad lo que hace es dedicarse a la elaboración de una pequeña parte de un bien o de un servicio que se termina consumiendo por obviamente millones de consumidores, y lo que tenemos son personas, trabajadores especializados, es decir, sabemos hacer una pequeña tarea en un mundo mucho más complejo y amplio que obviamente involucra el sistema económico. Por supuesto, como producimos bienes especializados, pero tenemos una gran variedad de consumos de distintos bienes, ahí esto obviamente nos lleva al término comercio o intercambio. Es decir, nosotros producimos, ofrecemos nuestro bien, que es obviamente especializado en cuanto a nuestras capacidades, y con esos recursos obviamente podemos comprar, consumir una gran variedad de bienes y servicios que obviamente no somos nosotros los que lo producimos. En una economía moderna, capitalista como la de hoy por hoy, obviamente este intercambio, este comercio entre, digamos, una gran cantidad de actores en relación a muchos productos y servicios, por supuesto, se lleva adelante en gran medida a través del dinero, bien, es decir, a través de billetes y de monedas emitidos por una autoridad monetaria, que obviamente tiene generalmente curso legal, y de esa manera, bueno, el dinero muchas veces se lo toma como un lubricante, ¿no? Porque ayuda a facilitar el intercambio, es usado como medio de pago, digamos, para comprar, para cambiar distintos productos, y de esa manera, obviamente, una economía especializada en lo productivo y diversificada en el consumo puede funcionar de buena manera. Como ustedes saben, en economía tenemos muchos problemas, ¿no es cierto? Generalmente en los textos aparecen los dos típicos: el problema del desempleo, universalmente todavía sin posibilidades de ser resuelto en la mayoría de los países, y por otro lado la inflación como un grave problema. De todas formas, en los primeros capítulos del texto van a encontrar lo que en forma general llamamos los problemas de la organización económica. Esto es, digamos, algo así muy tradicional, que estos tres problemas siempre se canalizan o se expresan a través de las famosas tres preguntas: ¿qué bienes y cuánto tiene que producir una economía? ¿Cómo se llevan adelante los procesos productivos que implican la producción de esos bienes? Es decir, ¿cómo se producen esos bienes? Y finalmente, el para quién van a terminar siendo esos bienes, que tiene obviamente connotaciones desde el punto de vista de la distribución de los bienes que se producen entre los distintos actores. Es decir, hay tres problemas típicos de la organización económica que uno podría decir han atravesado todas las sociedades, de las más antiguas hasta el presente,
que la sintetizamos en el famoso qué, cómo y para quién producir bienes y servicios. Por otro lado, está claro que hay distintas formas de resolver esos tres problemas económicos. Uno diría que hay dos grandes variedades. Digamos, las sociedades han utilizado la autoridad, el mando, el poder central, por ejemplo, en los países de la Unión Soviética, donde, digamos, imperaba un sistema socialista, comunista, y en el cual, por supuesto, la mayoría de los problemas económicos y las respuestas las daba el gobierno, obviamente por medio de la autoridad, haciendo uso de sus decisiones. Por otro lado, en forma extrema, si se quiere, el sistema capitalista resuelve los problemas económicos, obviamente por intermedio de los mercados, entendiendo a estos como un espacio social de encuentro entre oferentes y demandantes, y en el cual, por supuesto, el llamado sistema de precios, en definitiva, genera incentivos a las empresas, a los consumidores, que son en definitiva los que terminan dando un poco respuesta a estas tres preguntas, a estos tres problemas. De todas formas, uno podría decir que hoy por hoy, mayormente, digamos, estas dos grandes formas de resolver los problemas económicos se dan en forma combinada, en forma mixta. Bien, hoy hablamos de economías mixtas, en donde por supuesto hay un peso importante del mercado para resolver los problemas económicos, es decir, que son los precios de los bienes, de los factores, los que en última instancia responden a estas tres preguntas y dan solución a aquellos tres problemas. Sin embargo, por supuesto, hay que decir que en todos los países del mundo el gobierno, digamos que administra el Estado, por supuesto, interviene en la economía, regula, la controla, la incentiva, establece el marco jurídico sobre el cual se desenvuelve la economía. Por lo tanto, está claro que, bueno, no es, digamos, en la actualidad una cuestión tajante o mercados o gobierno o autoridad, sino que, bueno, hoy por hoy tenemos básicamente el funcionamiento del sistema capitalista, que se apoya fundamentalmente en el funcionamiento de los mercados, que son los que determinan los precios, pero también es cierto que el gobierno tiene un importante rol en materia económica, y esto es así en todos los países del mundo, con distintas, digamos, matices, con distintas variedades, pero está claro que hoy por hoy vivimos una economía mixta, con gran presencia e injerencia de los mercados, obviamente estos en cierta forma regulados, controlados o promovidos desde el gobierno. En esta diapositiva, que creo que es una de las más importantes de nuestra semana, vemos el famoso flujo circular de la actividad económica. Es un esquema que aparece en los primeros capítulos de cualquier manual de economía. Y bueno, es interesante porque ya en una primera clase ustedes están, digamos, visualizando allí cuáles son los principales mercados de la economía, cuáles son los principales agentes económicos, que los vimos anteriormente, y cuáles son las interrelaciones entre ellos. Por ejemplo, en esta gráfica vemos a la izquierda las economías domésticas, es decir, a las familias, los consumidores. A la derecha vemos las empresas, es decir, las unidades de producción. En principio, allí nos referimos entonces al sector privado de la economía. Estas familias y empresas, si vamos un poco arriba y abajo, vemos que están en interacción con dos grandes mercados de la economía. Arriba, el mercado de bienes y servicios, y por debajo, el mercado de factores de la producción. Las familias tienen un doble papel en relación a estos mercados. Las familias, digamos, demandan bienes y servicios, por supuesto en el mercado de servicios, es decir, por ejemplo, van al mercado de bienes a comprar, no sé, un producto como por ejemplo puede ser simplemente leche, y por supuesto van al mercado de factores a ofrecer cada familia el factor de la producción que sea propietario. Por ejemplo, si una familia es dueña de su simplemente servicio de trabajo, bueno,
ofrece su servicio laboral para, por supuesto, hacerse de un ingreso, de un salario, que es obviamente el que le va a permitir, digamos, demandar bienes y servicios en el mercado, precisamente de bienes y servicios. Entonces, digamos, lo que tenemos es una doble relación o dos flujos, ¿bien? El flujo nominal y el flujo real, que ahora los vamos a estar detallando. Del otro lado vemos a las empresas un poco con este mismo esquema, ¿no es cierto? De un lado son oferentes y por otro lado son demandantes. Las empresas está claro que producen, es decir, ofrecen y comercializan bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, pero para ello, por supuesto, tienen que concurrir al mercado de factores a comprar, a contratar, a alquilar factores de la producción, como por ejemplo máquinas, como por ejemplo locales, como por ejemplo trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos? Si empezamos a unir todo esto, básicamente vemos que, por ejemplo, el producto, en este caso, siguiendo el ejemplo, la leche, obviamente es elaborada por una empresa que la ofrece, la lleva al mercado de bienes y servicios y allí se produce el encuentro con las familias que van al mercado, por supuesto, a comprar ese bien o servicio. Generalmente se puede decir que hay un proceso de regateo, de negociación, y finalmente en ese mercado, por interacción de oferta y demanda, se determina el precio del producto, en este caso, por ejemplo, el precio de la leche. Entonces allí va apareciendo la idea de que aparecen estos flujos reales y flujos nominales que anteriormente les mencioné. En la parte superior lo que vemos entonces es que el flujo real, supongamos el sachet de leche, obviamente sale de la empresa y va a parar a las familias. Y el flujo monetario, en este caso conformado por ejemplo, el precio unitario de la leche y la cantidad de litros de leche que compre, por supuesto es pagado por las familias y obviamente es un ingreso por ventas que reciben las empresas. Entonces hay una prestación y una contraprestación, hay un flujo real y como contrapartida un flujo nominal. El sachet de leche sale de las empresas y va a parar a las familias y las familias pagan el precio del producto que para la familia va a ser un gasto que va a ser recibido por las empresas como un ingreso. Hacia abajo un poco el mismo esquema que tiene que ver con los factores de la producción. Las familias van al mercado de factores a ofrecer sus servicios, sus factores, cada uno el que sea propietario, y por supuesto las empresas para elaborar bienes y servicios concurren al mercado a comprar, a contratar. Por lo tanto aquí, de nuevo, uno diría, en teoría, a través de una negociación de un regateo, se produce, digamos, la determinación, en este caso, de los factores de la producción. Concretamente, del salario, de los alquileres, de las rentas, de las utilidades. Y aquí también, digamos, tenemos un flujo real y como contrapartida un flujo nominal. Por ejemplo, una familia, un consumidor, una persona ofrece su servicio de trabajo a una empresa y uno podría decir que, bueno, por ejemplo, trabaja en la empresa todo el mes. Por supuesto, como contrapartida, la empresa remunera al trabajador, le paga un salario y ese va a ser el flujo nominal o monetario que va de las empresas a las familias. Y allí, bueno, se conforma un poco ese circuito que ustedes verán, ese flujo circular de la actividad económica, que es una radiografía bastante interesante de cómo funciona una economía moderna, digamos, relacionando grandes mercados como el de bienes, el de factores, con familias y empresas. En el centro de la figura verán al sector público, que por supuesto tiene relaciones tanto con las familias como con las empresas. Por ejemplo, cuando uno piensa en que el sector público, en definitiva, por intermedio del gobierno, ¿no es cierto?, coloca los impuestos, ¿bien?, los impone tanto hacia las familias como las empresas que obviamente están obligadas a pagarlo. Por otro lado, uno podría pensar también que el sector público, obviamente con esos recursos que provienen de los impuestos, financia el gasto público
Y el gasto público, bueno, mayormente entendemos que lo reciben las familias como obviamente un beneficio. A su vez, para completar esto, uno podría pensar que hay empresas que por supuesto son proveedoras del gobierno y entonces tienen también relación con el sector público. Por último, arriba verán al sector externo de la economía, es decir, la idea de los otros países, ¿bien?, del resto del mundo. Y allí entendemos entonces que la economía nacional, lo que ustedes ven con las rayas negras más fuertes, están vinculadas con la economía mundial, con lo que llamamos el sector externo. En particular hoy, en forma preliminar, allí lo que podemos identificar es la idea de las exportaciones y las importaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, uno puede pensar que las familias gustan comprar bienes extranjeros, perfumes franceses, por ejemplo, y entonces en definitiva los deseos de las familias o los gustos generan la importación de ciertos productos que provienen del extranjero. Ese producto extranjero, esas importaciones obviamente entonces van a estar disponibles en el país para ser consumidas y por supuesto de la economía nacional hay que pagar esto, por supuesto generalmente con divisas que salen del flujo circular. Y por último, por supuesto, hay empresas que producen bienes y que no solamente son, digamos, destinadas al mercado de bienes internos, ¿bien?, o al sector público, sino que hay empresas que, bueno, sus clientes están en el extranjero y entonces son empresas exportadoras. Entonces lo que tenemos es que algunos bienes interiores son despachados al resto del mundo, entonces el producto concretamente sale del flujo circular y a cambio ingresan divisas, podríamos pensar simplemente en dólares, que obviamente van a ser recibidos como un ingreso por parte de empresas extranjeras, generando allí lo que a veces entendemos como la demanda externa de la economía. Esta última diapositiva del flujo circular de la actividad económica, digamos, es importante, así que quiero que le dediquen un buen rato para comprender todas las interrelaciones que allí existen, porque bueno, es, digamos, algo importante que lo tengan en cuenta para empezar a entender, digamos, cómo funciona una economía de mercado, bien, capitalista moderna, y la verdad que en esta figura, digamos, podemos aprender bastante.